Muy bien. Bueno, pues miren, volviendo a esto nada más ya para terminar con los comentarios de la franja de región fronteriza, aquí volviendo al mapa, aquí está más evidente esto que les decía de cómo Salina Cruz, Oaxaca, vean dónde se encuentra el municipio, obviamente que no es ni franja, ¿no? Y no hace no colinda con ningún otro país, digamos, pero se considera también esta zona de aquí, ¿sí? De Oaxaca, se considera que es región fronteriza, y también el municipio de Comitán, miren, también es un municipio que está al interior de Chiapas, también se considera región fronteriza. Como se considera región fronteriza también pues esta parte de lo que es el estado de Quintana Roo, el estado de Baja California Sur, Baja California Norte, la región parcial de Sonora, porque si se dan cuenta esto nada más es una parte de Sonora, pero Caborca, que es un municipio, también se considera región fronteriza, ¿no? Interesante. Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy del ámbito temporal de validez. Ya nos falta nada más este ámbito temporal de validez. Y básicamente tiene que ver con, digamos, el tiempo en el que el orden jurídico al cual estamos haciendo referencia es aplicable de manera válida. Es decir, de cuando entra en vigor y a partir de ese momento, cómo es que está, digamos que vigente, ¿no? En este caso, miren, quiero comentarles, por ejemplo, que la ley aduanera fue publicada, la nueva ley aduanera, la que tenemos, digamos, vigente actualmente, fue publicada el 15 de diciembre de 1995. Sin embargo, hasta después casi de muchísimos años, en el 2013, sufrió, digamos, una modificación muy importante. Y es la ley aduanera que está vigente, esta del 15 de diciembre del 95 es la que está vigente, eh, reformada, digamos, de manera casi, pues de la parte muy importante en el 2013, ¿no? Eh, fue publicada en esta fecha, pero entró en vigor el 1 de abril de 1996. Um, yo tengo aquí, déjenme ver, voy a dejar de compartir esto para compartirles la ley aduanera. Aquí la tengo, ahorita se las voy a poner. No, esta es la Constitución. Y caray, no la tengo abierta, pero vamos a ver si ahorita me... ok. Ok, no. Bueno, no la tengo abierta, pero bueno, lo que quería mostrarles es que ahí aparece la fecha en que entró en vigor y aparecen las fechas en las cuales se ha ido modificando, ¿no? Ha habido modificaciones importantes en la ley aduanera y obviamente es en el ámbito temporal de validez, estamos hablando del tiempo, es nuestra ley que está vigente, ¿no? En la ley aduanera, básicamente se establecen entre otras cosas, también los, los, eh, las horas y los días en los cuales se consideran hábiles para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. También se precisa cuáles son, digamos, las horas y días hábiles en los cuales se pueden llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Esto lo vamos a encontrar en los artículos 10 y 18 de la ley aduanera, de acuerdo a este párrafo. Y básicamente, miren, la entrada, la salida de mercancías, las maniobras, el transbordo, el almacenamiento, el embarque, desembarque de pasajeros, debe de efectuarse siempre por lugar autorizado en día y hora hábil, ¿sí? Es decir, esto es, digamos que, lo que establece la legislación. Y que esto de acuerdo a lo que encuentras en los artículos 10 y 18. Sin embargo, las facultades de comprobación de la autoridad, o sea, las facultades de comprobación de la autoridad no están limitadas a días y horas hábiles. Pueden también abarcar días y horas inhábiles. Y esto pues tiene sentido, ¿no? Ni modo que nada más la autoridad, digamos, tiene facultades de comprobación solamente para los días y horas hábiles. Sin embargo, recuerden que en esto del aduanero hay excepciones. Incluso hay algo que es común, no sé qué tan común sea ahora, pero en su momento lo fue y lo era, por ejemplo, en aduanas fronterizas, donde yo tuve la oportunidad de trabajar, en el sentido de que se requería hacer algún despacho aduanero fuera de los
horas hábiles. Entonces, se solicitan servicios extraordinarios a la aduana con anticipación, ¿sí? Aquí en Veracruz, hasta hace algunos años, cuando yo todavía estuve trabajando en la agencia, tenías que hacer una aportación voluntaria. eh, Obviamente, era una aportación voluntaria que entraba a un fideicomiso, no era algo que se iba por fuera, ¿no? Eh, no era obligatorio, pero casi te decían, bueno, si quieres un servicio extraordinario, primero justifícalo. Y, o sea, justifícalo de por qué lo necesitas a esa hora, ¿no? Y luego, pues, da una aportación voluntaria a un fideicomiso de mantenimiento de las instalaciones aduaneras, no sé qué. Y, digamos, no era obligatorio, pero pues si no dabas la aportación voluntaria, aunque te daban tu recibo, todo el rollo, ¿no? Pues como que esa parte no jalaba, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que quiero decirles es que las facultades de comprobación de la autoridad están abiertas prácticamente para cualquier momento, ¿sí? Y en una situación similar, los días y horas hábiles, pues obviamente son los días y horas hábiles que se encuentran vigentes para efectos de lo fiscal, de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí, bueno, el trabajo aquí, que estamos utilizando de referencia, habla de la regla general 1112. Esta no es ya la regla. Aquí habría que hacer una corrección. Si quieren tomar el dato, anótenlo por ahí. La regla aquí sería la 211, ¿sí? Es la que habla precisamente de el horario de las aduanas. Y fíjense, las aduanas también, hay un anexo donde viene el horario de las aduanas en las reglas, y cada aduana tiene horarios diferentes, esto en virtud de, pues, las necesidades propias del lugar o la región, o incluso hasta el uso horario, la zona horaria donde se ubican. Recuerden ustedes que de hace algunos años para acá, probablemente muchos de ustedes ya nacieron en este esquema, tenemos este famoso horario de verano, que antes en México no existía, y en algunos lugares, sobre todo en la parte de la frontera norte, se homologan los horarios con los horarios de Estados Unidos, porque imaginen ustedes, si estamos hablando, recuerdan que si estamos hablando de una expo, para ellos es una impo, o si hablamos de una impo, para nosotros es una expo. Si las aduanas cerraran o abrieran en diferentes horarios, habría ahí, ¿verdad? Digamos, unas horas muertas. Entonces, normalmente en estos casos, las aduanas homologan los horarios, sobre todo en la zona de la franja fronteriza norte, para que no se tenga ningún problema en el caso del tráfico, del intercambio comercial, ¿no? Ahora bien, hoy vamos a hablar, como les decía, también de la parte que tiene que ver con la cuestión de los fundamentos de la legislación mexicana y la cuestión aduanera. Y ahí vamos a ver esto de qué son las reglas, ¿no? O sea, por qué atendemos a este asunto también de las reglas de carácter general, que para ustedes no les generaría mucho problema si lo asimilan a la famosa miscelánea fiscal, ¿no? Así como tienen una miscelánea fiscal, así tenemos también, si me permiten, una miscelánea aduanera, ¿no? Que son reglas en donde se hacen precisiones y aclaraciones y procedimientos específicos, ¿no? Pero bueno, esto es de conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal, ya saben, ¿no? Cuáles son los días que se consideran que son días en los cuales no se trabaja, que son días que no son considerados hábiles, los clásicos, ¿no? Los que ya todo el mundo conoce, de acuerdo con el 12 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y bueno, también ya habla aquí, terminando este documento, los plazos, ¿no? Obviamente, cómo se contabilizan los plazos, pues esto también va de la mano con lo fiscal, como ustedes ya lo conocen. Finalmente, los plazos se señalan en una fecha determinada y su extinción se van a computar todos los días cuando los plazos son en fechas determinadas, ¿no? Cuando los plazos se fijen por meses o por años, entonces concluyen el mismo día del mes de calendario posterior a aquel que se inició, y en el caso de año, vencerá el mismo día siguiente del año calendario en el que se inició. Son cosas que están en Código Fiscal de la Federación. Finalmente, esto ustedes creo que lo manejan un poquito mejor. Y bueno, las autoridades fiscales pueden habilitar días inhábiles, y esto obviamente no afectaría o no debería de afectar en ningún caso a los contribuyentes, ¿no? Y no afectaría tampoco el cálculo de los plazos. Bueno, con esto prácticamente terminábamos este tema.
En resumen, lo que vimos, todo lo que alcanzamos a ver fue que, hablando de la teoría general de derecho, vimos todas las ideas, conceptos, figuras, instituciones, y que tienen, aunque tienen un cierto carácter autónomo, de alguna manera, bueno, pues todo esto nos lleva a la reflexión del ámbito en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Igual vimos o hicimos una especie de clasificación de acuerdo a los diferentes ámbitos de validez y hablamos del ámbito personal, ¿se acuerdan? Del ámbito material, del ámbito espacial y en este tema de hoy estamos terminando con el ámbito temporal. Y bueno, esto ya lo vimos dentro del ámbito personal, pues básicamente las personas, ¿no? En el ámbito material, pues prácticamente se refiere a la introducción, extracción de mercancías del territorio nacional. En cuanto a los ámbitos espaciales y temporales, pues bueno, prácticamente vimos lo que es la parte de la región, franja fronteriza, el interior del país, sus características, ¿no? Y pues básicamente esto fue lo que logramos ver. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero miren, quisiera pedirles que hagamos lo siguiente. Este ejercicio está bastante sencillo. Nada más lo que tenemos que hacer es, vamos a relacionar los conceptos, ¿sí? Solo aquí habría uno de estos conceptos que no está vigente, que no aplicaría, sería este, o sea, este lo vamos a omitir, ¿sí? El 4 no lo vamos a considerar, ¿sí? Entonces, para que ahorita cada quien, de manera individual, trate de hacerlos, es decir, hagan así un cuadrito ahí en un papel, pongan el número de la definición, o sea, por ejemplo, aquí tendrían que poner en su papel 1, 2, 3, 4, 5, 6, aunque ya saben que el 4 va a quedar sin marcar, y del otro lado le van a poner las letras que correspondan, ¿no? Como no quiero que sus compañeros del otro grupo pues vean las respuestas o escuchen las respuestas, ahorita quiero que cada quien lo haga, o sea, cada quien de manera así rapidísima vamos a ir leyendo y tú vas anotando, ¿no? Igual para ahorita que sus compañeros estén viendo nuevamente este video, van haciendo lo mismo. Entonces, ¿alguien me ayuda, por favor? ¿Podría alguien leer la definición número 1? Ojo, solamente vamos a leer las definiciones, las respuestas no me las van a dar. Cada quien las va a dar, las va a tener ahorita nada más para sí, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el punto número 1? Son quienes ponen a disposición de la autoridad aduanera las instalaciones adecuadas para que realice el despacho aduanero de mercancías, así como todo el equipo necesario para su revisión. Artículo 4 de la Ley Aduanera. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, si no te acuerdas, pues bueno, en el artículo 4 de la Ley Aduanera, ahí está la respuesta, pero busca, ¿verdad? En conceptos, ¿cuál de los conceptos? No lo vayan a decir, no, ojo, no digan sus respuestas, anótelas nada más, ¿cuál de estos conceptos hace match con las definiciones? Muy bien. ¿Quién lee, por favor, el número 2? Respecto de la obligación de manejar, custodiar y almacenar la mercancía de comercio exterior y de mantener las instalaciones y equipos necesarios para asegurar el control de las mismas. Artículos 15 y 26 de la Ley Aduanera. Ok, pues ahí tenemos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están obligados a manejar, custodiar, almacenar la mercancía de comercio exterior y mantener instalaciones y equipos para asegurar el control de las mismas? Bueno, también ahí está la respuesta, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Espero que estén recordando los conceptos. ¿Quién me lee, por favor, el número 3? Son aquellos productos, artículos, efectos y cualquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. ¿Sí? Ahí cuidado, o sea, es importante. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Vimos incluso que era esto de inalienable. Siempre, a mí también me genera mucho problema esta definición, Rox. Aquellos productos, artículos y efectos, cualesquier, sí, es una palabra un poco medio extraña, pero está bien, cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular, digamos, es el objeto, ¿no? Es el objeto de prácticamente de a lo que se aboca esta parte, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a saltarnos el 4 porque, miren, en ese 4, obviamente la respuesta del 4 es las letras C, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que ya los dictaminadores aduaneros ya no hacen el segundo reconocimiento? Ni tampoco la glosa.
La glosa es como la revisión documental, ¿no? De los documentos. Entonces, el 4 nos lo brincamos. El número 5, ¿quién lo lee? ¿Alguien que no haya leído, por favor? ¿Alguien distinto a los que ya leyeron? Yo. Es el territorio comprendido entre la línea divisoria de 20 kilómetros hacia el interior del país. Perfecto. Muy bien, pues ese también, ¿no? Este es más que evidente. Hemos hablado muchísimo de esto. Y nos queda el punto 6. ¿Alguien nos ayuda con el 6? También alguien que no haya leído, por favor. Sí, yo. Adelante. Las que de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones aplicables tienen competencia para ejercer las facultades que establece la legislación aduanera. Perfecto. Muy bien. Entonces, espero que ya tengan sus respuestas. Lo que les voy a pedir es que me las manden por el chat. Sí. Así, pero en orden. Por ejemplo, no necesitan poner 1, 2, 3, sino nada más las letras. Es decir, digamos, la letra que se haya formado, la palabra que se haya formado, ¿sí? Obviamente, el 4 queda eliminado. Entonces, en el orden, ¿no? Me vas a colocar tu letra en el chat y me lo mandas. Nada más quiero ver, quiero corroborar, ¿no? Cómo es que te fue en este pequeño ejercicio. Muy bien. Ok, bueno, miren, con esto prácticamente terminamos el tema y vamos a iniciar ahora el tema 3, que se llama Sistema Jurídico Aduanero. ¿Sí? Aquí básicamente vamos a hablar de los fundamentos constitucionales del comercio exterior, las facultades que tiene, digamos, el Congreso de la Unión en materia de comercio exterior, o sea, el poder legislativo, ¿sí? La jerarquía constitucional del sistema jurídico mexicano, es decir, digamos, el orden, la estructura jerárquica de las leyes en México, quiénes integran el sistema jurídico aduanero, o sea, es decir, quiénes son los que integran este sistema propiamente, y lo que se considera como sistema y servicio aduanero, ¿no? Básicamente, eso es lo que vamos a platicar. Y para esto vamos a utilizar como referencia lo que son los artículos de la Constitución. De hecho, miren, ahorita que vayamos avanzando, vamos a ir hablando de los artículos. Maestro, antes de seguir avanzando, ¿Sí? ¿podría poner el ejercicio anterior otra vez? Tengo que tomarle foto porque no he resuelto todas. Ah, ok. Sí, les recuerdo que el archivo ustedes lo tienen también, ¿no? Pero sí, cómo no, y lo pongo ahorita. Ok, Gracias. ¿y se lo vamos a mandar al chat del grupo, maestro? No, al chat aquí al chat de O Zoom. sea, ahorita que estamos en clases, a este chat. Sí, sí. Va a aparecer una palabra ahí medio extraña, ¿no? Compuesta de letras. Gracias. Vale. Ok. ¿Sí? Nada más como para validar, ¿no? Muy bien, de nada. Entonces, bueno, les decía, vamos a ir haciendo así como que relación con los artículos de la Constitución, para ir viendo cómo se da este asunto de el primer tema, que son los fundamentos constitucionales, ¿no? Bueno, básicamente, miren, en el artículo 40 de la Constitución indica que México está constituido como una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según principios de esta ley fundamental. Es decir, aquí está, digamos, el fundamento de que somos una república, ¿sí? Obviamente, esta Constitución y esta manera de integrarse como república, pues lleva también a la definición de una estructura que se divide básicamente en 3 poderes, ¿sí? Esto de acuerdo al artículo 49 de la Constitución. Ustedes ya lo saben, ¿no? Los poderes en los que integra esta república son, o en las que se divide el ejercicio de la federación, son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y que nunca podría, o no se pueden reunir ninguno de estos poderes en la misma persona, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, de manera muy simple, pues ustedes saben que el poder ejecutivo recae en una sola persona, que es el presidente de la República, y que a su vez, ya lo hemos platicado, ¿se acuerdan que hemos platicado que el poder ejecutivo trabaja o acciona
a través de secretarías de Estado. Sería imposible para una sola persona, digamos, llevar el control, ¿no?, de todo lo necesario. Y entonces el ciudadano presidente de la República, que ostenta el Poder Ejecutivo, se apoya en secretarios de Estado, ¿sí? Es decir, hay secretarías de Estado, por ejemplo, la que nosotros conocemos mucho es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, ¿sí? Nombra a titulares de esas secretarías y así también se encargan de estas, digamos, como que actividades especializadas, ¿no? Así es como trabaja, digamos, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, pues son las cámaras. En México, ustedes lo conocen también, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y básicamente esto está también, digamos, regulado, orientado según lo que establece la propia Constitución en el artículo 50. ¿No? Fíjense, como ya hablamos del 40, ya hablamos del 49, ahora estamos hablando del 50. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, por favor, si me ayudan. Muy bien. Ahora, este Congreso de la Unión, o sea, el Poder Legislativo, se llama el Congreso de la Unión porque reúne o integra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tienen la facultad de expedir contribuciones de comercio exterior de acuerdo a lo que establece el propio ordenamiento legal máximo, que es nuestra Constitución, según el artículo 31, ¿no? Entonces, fíjense, si de aquí nos vamos al artículo 73 de la Constitución, vienen, digamos, las facultades del Congreso. Obviamente que son muchas, ¿no? Imaginen ustedes las facultades del Congreso, son muchas. Sin embargo, de las que nos interesan a nosotros, ¿sí? Entre otras, aquí se resalta la fracción 7, para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Es decir, aquí está, digamos, el fundamento por qué el Congreso tiene la facultad de imponer contribuciones, ¿sí? También, entre otras cosas, para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ello se deban imponer. Y esto tiene que ver con lo que vimos esta semana de tarea, ¿no? Aquí está la parte de la sanción. O sea, y básicamente también en la fracción, esta es 29ª, el Congreso puede establecer contribuciones, miren, sobre el comercio exterior, ¿sí? Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Es decir, aquí viene también la parte donde en un momento dado el Congreso puede establecer contribuciones hacia estos ámbitos y también expedir leyes, ¿sí? Para efectos también que tienen que ver con, pues obviamente cualquier ámbito del derecho, ¿no? Pero en particular, pues sabemos las que nos afectan o las que nos interesan a nosotros. Entonces, bueno, así miren, hay muchísimas fracciones. Este artículo, les recuerdo, estamos viendo el artículo 73 de la Constitución. Pues valdría la pena echarle una miradita, ¿no? Para que vean ustedes finalmente dónde están estas facultades, ¿no? Cuáles son, en qué consisten y cuáles son las que de alguna manera le afectan a nuestra actividad, que es básicamente la que nos interesa, que es la del comercio exterior. Miren, este párrafo está muy interesante porque aquí hay una cosa que me pareció bastante resaltable. De acuerdo con el artículo 73 que acabamos de comentar, el Congreso tiene la facultad para establecer contribuciones al comercio exterior, ¿sí? A través de leyes en materia fiscal. Ahora, esto es normal, por eso es que nuestras leyes, todas de materia fiscal de comercio exterior, pues tienen esta característica. Dice, pueden ser originadas desde la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, o propuestas por el Ejecutivo. Es decir, la Cámara de Diputados, en el caso del ámbito fiscal, siempre debe ser la Cámara de Origen. Hay leyes que se pueden proponer, miren, desde la Cámara de Senadores o desde la Cámara de Diputados. Fíjense, esto funciona así, es muy sencillo. Cuando la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es la Cámara revisora. Pero si la propuesta viene de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados se convierte como la revisora. Es decir, se complementan, ¿no? Una puede ser origen y la otra puede ser revisora. Porque recuerden que este poder, digamos, es un congreso, es el Congreso de la Unión. Entonces, digamos que para que haya un equilibrio, ¿no? Y
obviamente también puede haber propuestas por parte del Ejecutivo Federal, en términos del artículo 71, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, vean algo. Muchas veces, yo no sé si tú, pero tú no tendrías por qué hacer así, ¿eh? Escúchame bien lo que te voy a decir. A lo mejor lo que diga no estés de acuerdo, pero, o esté yo mal, ¿no? Pero, perdón, es una apreciación totalmente personal. Cuando la gente elige a sus representantes, en este caso, a sus representantes federales, porque digamos aquí en el gobierno del estado de Veracruz también tenemos diputados, pero locales, ¿no? Ese es otro cantar. Ya veremos esto. Pero cuando tú eliges tus diputados, tus representantes federales, cuando tú vas a votar, cuando tú haces tu ejercicio de libertad, de ejercer tu sufragio a favor de algún candidato en particular, recuerda que los diputados y los senadores, una gran parte, o sea, no todos porque también hay asignaciones, digamos, plurinominales que les llaman, las designamos nosotros. Entonces, tú estás obligado a saber quiénes son tus diputados, quiénes representan. Los diputados, digamos, están divididos o distribuidos de manera, se puede decir que geográfica, ¿sí? De tal suerte que, de alguna manera, te representan a ti. Entonces, por ahí veo que Yuri nos levantó la mano. Ahorita voy contigo, Yuri. Entonces, necesitamos tener o hacer un ejercicio realmente real con respecto de esta situación y tener cuidado. Y no nada más a la hora de elegirlos, porque eso es lo de menos. O sea, ese es el principio. Después de estar pendiente de lo que están haciendo, estar pendiente por lo que están votando, estar pendiente de lo que realmente, o sea, pedirles cuentas, pedirles cuentas. Al final de cuentas, tú lo elegiste, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Fue Yuri, me parece, ¿verdad? Adelante, Yuri. ¿Escuchamos? Sí, profe, tengo una duda en lo de la actividad. La 4 no es la F. No sé, no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero no sé, digo, puede ser. La 4, la respuesta es dictaminadores aduaneros. No sé, la que sea dictaminadores Ajá. aduaneros, esa es la 4. ¿No? Sí, es que eso tenía duda, pero gracias. Es que había dicho una letra, pero Ok, está ok. bien, ya. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a apurarnos. Entonces, bueno, ahí abusados con eso que les estaba yo comentando, ¿no? En cuanto al artículo 71, fíjense, aquí viene quién tiene el derecho de iniciar leyes en México, ¿no? El presidente, los diputados y también las legislaturas de los estados. Recuerden que hay diputados federales, pero hay diputados locales, ¿sí? En Veracruz nosotros también tenemos nuestro Congreso local, ¿verdad? Aquí no hay senadores, los senadores solamente son senadores federales, son senadores de la República. Entonces, mucho cuidado cuando elijas a tu representante y pues a pedirle cuentas, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, de aquí podemos irnos al artículo 89, donde vienen las facultades y obligaciones del presidente, o sea, del poder ejecutivo. Fíjate bien, promulgar y ejecutar leyes que expide el Congreso de la Unión. Es decir, cuando las leyes las expide el Congreso, entonces el presidente las tiene que promulgar a través de decretos, ¿sí? Entre otras cosas, dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales y, de alguna manera, bueno, prácticamente el titular del Poder Ejecutivo debe de observar siempre los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de amenazas, etcétera, ¿no? O sea, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales le corresponde al presidente, ¿sí? Aunque no es solamente una decisión única, ¿no? Y también habilitar toda clase de puertos y aeropuertos, establecer aduanas marítimas, fronterizas, las designa propiamente el presidente, conforme a este artículo 89. Finalmente, como les digo, el presidente de la República tiene estas facultades, pero siempre va a tener, ¿sí? Digamos, en el caso de los tratados internacionales, necesita la aprobación de la Cámara de Senadores. Y obviamente publicar las leyes. Por ejemplo, ahorita andan apuradísimos porque ustedes saben que entra en vigor el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ahora el 1 de julio. Hay leyes todavía que no se han promulgado, entonces andan ahorita
apurados todos porque pues prácticamente ya tenemos el tiempo encima, ¿no? En el artículo 131 está la facultad del presidente, la facultad de la federación para gravar las mercancías que se importen o se exporten. Mira, aquí está. O que pasen por tránsito por el territorio nacional y reglamentarlos, ¿no? Entonces, aquí prácticamente está la parte del fundamento legal en el 131 para efectos de grabar las mercancías que se importen o se exporten o incluso que pasen por tránsito, ¿no? El Ejecutivo puede, fíjate, según el 31, facultado por el Congreso, puede, fíjate, aumentar, disminuir, suprimir las cuotas de las tarifas de importación y exportación que expide el propio Congreso, crear otras, puede restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones, el tránsito de los productos y efectos cuando esto lo estime urgente. Ojo, fíjense bien que dice el Ejecutivo. Esto es para estos casos de emergencia, ¿no? Estas son medidas emergentes que en un momento dado se tendrían que imponer cuando se detecte alguna cuestión que pudiera poner en riesgo la salud, ya saben, humana, animal, el equilibrio ecológico, etcétera, ¿no? Esto es para poder resolver rápido. Recuerden que estas medidas obviamente serían temporales, en lo que se establecen medidas ya específicas, y también recuerden que para todo esto se requiere oír la opinión del Comité de Comercio Exterior. ¿Se acuerdan? Del cual hablamos cuando analizamos la Ley de Comercio Exterior, ¿no? Ok, bueno, todo esto es lo que el Congreso, el Ejecutivo tiene que hacer, y que también el Ejecutivo tiene que enviar al Congreso pues el presupuesto fiscal, ¿no? Para que se someta a aprobación. Ok, ahora con la parte de la jerarquía, miren, sin entrar mucho en detalle, en la jerarquía del derecho aduanero mexicano, pues básicamente ya decíamos que la más importante es la Constitución. Y de ahí viene pues una serie de legislaciones también que se deben de considerar. Es decir, según el artículo 133, dice que los tratados que México suscriba, celebrados por México y que estén de acuerdo con la Constitución, obviamente que sean celebrados por el presidente, aprobados por el Senado, también se van a considerar ley suprema de tal unión. Esto significa que a los tratados internacionales a los que México está suscrito, ojo, en cualquier ámbito, cualquier tipo de tratado, no nada más económico, digamos que toma el valor prácticamente, no puede llegar a ser el mismo nivel de la Constitución, pero digamos inmediatamente inferior, ¿no? O sea, esa es la importancia que se le da a los tratados propiamente a los que México suscribe a nivel internacional, aprobados obviamente por el Senado de la República. Ahora, de ahí vendrían las leyes ya particulares. En este caso, por ejemplo, después de la Constitución, después de los tratados, en nuestro ámbito podría ser la ley aduanera, la ley de comercio exterior, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, todas las leyes estas que ustedes saben que están relacionadas, ¿no? Normalmente las leyes, ustedes también ya conocen que están divididas en títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, incisos, subincisos, dependiendo de esa estructura de ley. Y pues prácticamente de tratados internacionales vamos a hablar un poco más. Ahorita básicamente nada más quiero así que quede como mención, y que resaltarles, obviamente, que estamos a punto, en el umbral, esto es totalmente cierto, de entrar a una nueva época de un tratado de libre comercio con nuestros socios comerciales del norte, que ahora se llama TEMEC para efectos, y que, como todo, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas. A mí me parece que es bueno, yo lo celebro, la verdad. Ya hablaremos de ello en su momento y van a ver algunas, de hecho, en este curso vamos a hablar de esto. Ahorita solamente, pues, nada más que quede que el Tratado Internacional es un acuerdo que se ha celebrado, obviamente por escrito, de manera formal, por estados, o sea, por países, y regido por el derecho internacional, ¿no? De alguna manera, también esto es importante. Luego vienen los reglamentos y criterios administrativos, es decir, la miscelánea fiscal, que es la parte, bueno, primero de reglamentos. O sea, de reglamentos ya habíamos dicho que estos reglamentos intentan, ¿verdad?, hacer precisiones o nos ayudan a que las leyes no sean tan llenas de información, y que hacen precisiones, definiciones o procedimientos, ¿no?, relacionados con las leyes. Por eso tenemos la ley aduanera y su reglamento, ¿no?, la ley de comercio exterior y su reglamento, en fin, ¿no? La mayoría de las leyes fiscales tienen sus propios reglamentos. Y los criterios administrativos, bueno, pues son estas famosas reglas de carácter general que en materia fiscal la conocen ustedes muy bien y le llamamos la miscelánea fiscal, y en materia de comercio exterior no le llamamos miscelánea, le llamamos simplemente reglas
de carácter general en materia de comercio exterior, que son muchas y que también tenemos que estudiar algunas. De hecho, vamos a ver algunas de ellas en este mismo curso. Entonces, esto nos daría, digamos, esta pirámide, ¿no? Si quisiéramos hablar de la jerarquía propiamente del derecho aduanero o del derecho en general, ¿sí? Primero tendríamos la Constitución en la cúspide de la pirámide, después los tratados internacionales, después las leyes particulares, después los reglamentos de estas leyes particulares y, en el último de los casos, los criterios de carácter general. Ojo, los criterios de carácter general y los reglamentos no pueden ir, digamos, no pueden contravenir lo que establecen las leyes, como las leyes no pueden contravenir lo que establecen los tratados y como los tratados no pueden contravenir lo que establecen la Constitución. ¿Ok? Muy bien. Bueno, básicamente con esto vamos a terminar. Nos queda 1 minuto y medio para terminar la sesión. Voy a dejar de compartir. Voy a ver sus respuestas del chat. Muy bien. Ok, salió una cosa ahí medio extraña, ¿no? Básicamente les digo, a ver, para que chequen. Según yo, tiene que ser C, la 1. La 2 tendría que haber sido, según yo, la 2 es E. Según yo, la 3 es A. La 4 no vale. La 5 es B. Y la 6 es D. Si estás mal, no te preocupes. Tranquilo, no pasa nada. No era ni para calificar ni nada. El ejercicio está ahí. Está en el material. Puedes volverlo a hacer. Chécalo. Te lo encargo. Y pues, si no tienen comentarios o dudas, preguntas, angustias, desesperaciones, nos vemos la próxima semana. Y déjame pasarles lista, ¿va? Rápido, a ver si me da tiempo, porque... ¿Quién no está? Dígame, por favor, ¿quién no está? ¿Quién me dice quién no está? Presente. ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¿Quién faltó? A ti, Alberto Moreno. Alberto Moreno faltó. ¿Quién más? ¿Quién más no está? ¿Quién me ayuda? A ver, rápido, a ver si no se nos va. Giselle, ¿estás? Jesús. Sí, presente. Jesús. Presente.